Hace poco más de 24 horas, el gobierno de México hizo la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. El distanciamiento social y el paro de actividades no consideradas estratégicas se extiende ahora hasta el próximo 30 de abril, es decir, un mes completo. Mientras que las actividades estratégicas, desde seguridad hasta ferreterías o servicios de alimentación, van a seguir funcionando. Así que no te apaniques, veamos el contexto. El Consejo de Salubridad General determinó declarar emergencia sanitaria en el país. Las medidas de distancia social y suspensión inmediata de actividades no esenciales se extendieron hasta el 30 de abril en sectores público, privado y social. Las actividades esenciales son las relacionadas con servicios de salud, la seguridad pública, los sectores que se consideran esenciales para la economía, la operación de programas sociales y la conservación y mantenimiento de infraestructura crítica como agua, energía y drenaje. También recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, agua potable, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, producción agrícola, pesquera, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, mensajería, seguridad privada, guarderías, asilos, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, telecomunicaciones y medios de información, servicios funerarios de almacenamiento y cadena de frío, logística y cualquier actividad cuya suspensión tenga efectos irreversibles para su continuación. Estos sectores y actividades no podrán realizar ningún tipo de evento con más de 50 participantes. El resto de la población fue exhortado a cumplir el resguardo domiciliario voluntario. Con esta mitigación masiva de movilidad, el gobierno federal espera contener la velocidad de transmisión del virus frente a la fase 3 de contagio epidémico y evitar así la saturación de los servicios de salud. Las autoridades prevén que el 80% de la población contraiga COVID-19, que el 15% requiera hospitalización y el 5% terapia intensiva. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes. Y hoy nos acompaña desde la sana distancia Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Buenas tardes. Noches. Bien, buenas noches ya. Pues empezando a extrañarlos ya, no es lo mismo el debate a distancia. No es lo mismo el debate a distancia y en efecto estamos completamente en vivo. Normalmente grabamos en la tarde, pues no fue el tardes, pero estamos completamente en vivo. Son las 11 de la noche con 4 minutos. Y saludo a Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, ya en Durango, en mi casa. Durango, en tu casa, se ve otro libero atrás. Me vine en coche para que no digan. Bien. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, aquí desde la distancia. Desde la sana distancia con plantitas nuevas que veo atrás. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Todo muy bien, Genaro, buenas noches a todos. Bueno, a ver, empezamos con este primer tema, las nuevas medidas dictadas por parte del gobierno de México. La conferencia de esta noche, evidentemente, generó pues mucho interés por el hecho no solamente de la actualización de los casos, por supuesto, de personas que ahora viven también con el coronavirus, con el COVID-19, sino también por las medidas anunciadas en los pasados días. Alejandro, empiezo contigo y me refiero sobre todo en específico al tema de emergencia o contingencia. Hay una disparidad entre lo que dice la Ley General de Salud, que se refiere a emergencia y lo dictado, pero otra, lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con una contingencia. Y escuchábamos hace rato al exministro Cosío hablar con Leo Zuckerman y hablar sobre este limbo que realmente queda ahí, que muchos empresarios y muchos empleadores pues prácticamente no entienden qué es lo que va a pasar ahora. ¿Cómo lo ves? Bueno, el uso adecuado, la figura adecuada en términos jurídicos es emergencia y hay que aclarar que la única autoridad facultada para declararla es la autoridad sanitaria. El rollo de contingencia sanitaria, hay que aclarar, fue algo que se metió una hechura de Javier Lozano y del PAN en 2012 tras el H1N1 y fue un intento que pasó un tanto desapercibido por tratar de socavar y de precarizar los derechos de los trabajadores. Aquí lo que se está planteando es que sin declarar estados de sitio, sin medidas autoritarias, sí reforzar las medidas de prevención, de aislamiento social y de suspensión de todas aquellas actividades que no sean consideradas esenciales, sobre todo para mitigar la propagación de la epidemia COVID-19. Entonces, aquí más que meternos a los términos jurídicos, a lo que hay que apelar sobre todo es a la responsabilidad social. Siempre en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, los mexicanos nos hemos mostrado solidarios, nos hemos mostrado con mucha entereza para salir adelante y yo creo que esta ocasión no será la excepción. Vemos cómo, y sobre todo esto es bien notable, son las micro y pequeñas empresas las que realmente se la están jugando con sus trabajadores y aunque tengan las mayores dificultades por garantizarles el ingreso íntegro, están haciendo hasta lo imposible por mantenerlo.
Entonces yo creo que los micros y pequeños empresarios pueden ser un gran ejemplo para estas grandes empresas que tienen mucho mayor solvencia y mucho mayor capacidad por garantizarlo. Y estamos hablando de un periodo muy delimitado de tiempo, menos de un mes, menos de 30 días hábiles, en donde a lo que se está apelando es a la corresponsabilidad social y a que el sector privado apoye y no deje en el desamparo a sus trabajadores. A los empresarios les gusta mucho siempre hacer esta metáfora de que una empresa es como una familia, y precisamente en los momentos críticos es cuando el apoyo de la familia tiene que verse con mayor contundencia. Oye, a ver, me quedo tantito contigo porque yo también coincido en lo de las economías solidarias y podría coincidir contigo en que hay a lo mejor allí un legado por parte de alguna administración pasada que está mal. Pero tienen mayorías en el Congreso, podrían arreglar eso en este momento. Y quien anunció además las medidas que tienen que ver con el tema laboral, pues fue el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, no fue la secretaria de Gobernación ni tampoco la secretaria del Trabajo. Bueno, la autoridad que está facultada para hacer la declaración de emergencia sanitaria es la autoridad sanitaria, que está encabezada por el secretario de Salud, que sí estaba presente ayer en la conferencia de prensa, al igual que la secretaria de Gobernación, y quien lleva la voz en esto, hay que decirlo, si bien puede tener los insumos y la asesoría de secretarías del área económica como Economía y del Trabajo, hay que aclarar que es la Secretaría de Salud. Durante esta emergencia son ellos quienes toman las definiciones y creo que en el acuerdo queda muy claramente establecido cuáles son estas actividades que tienen que seguir económicas, porque no puede parar todo, porque tenemos que garantizar, durante la contingencia se tiene que garantizar más bien pues que la economía básica de la familiar, el sustento alimenticio, la cadena de proveedurías para los hospitales, la seguridad, todo eso siga funcionando. Ok. Martín Vivanco, contrapunto. Sí, estoy totalmente de desacuerdo con Alejandro. Yo creo que hizo muy mal el gobierno, violó la primera ley, la primera regla de una crisis, que es tener reglas claras. Creo que tuvo una buena intención, pero le salió pésimo. Y también estoy en desacuerdo, y este desacuerdo me parece un poco más porque fue ministro de la Corte, pero con lo que dijo el ministro Cosío, porque sí hay una gran ambigüedad para los empresarios, para los patrones, y no estamos hablando para los grandes empresarios, para los multimillonarios, sino para el dueño del restaurante, el dueño del bar, el dueño de la lavandería, en qué deben hacer, porque hay dos supuestos que no se condicen entre sí. Te dice, y voy a ser muy rápido, a ver, cuando hay una declaración, en primer lugar, no hay declaratoria como tal sanitaria, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Eso no está en la Ley Federal del Trabajo, no existe. Lo que hay es una declaratoria de contingencia. Si esto se diera así, entonces se detona un supuesto en el cual el patrón puede suspender labores y durante un mes le paga el salario mínimo al trabajador. Obviamente, como bien decía Alejandro, eso no queremos que pase porque el trabajador, el salario mínimo estamos hablando de 4,000 pesos al mes. Es algo paupérrimo y es un insulto a la economía del trabajador y a la dignidad del ser humano. Pero eso, si nosotros nada más tomáramos la declaratoria de contingencia. Ahora, lo que dice el gobierno es una emergencia por causa de fuerza mayor. Hay otro supuesto en el mismo artículo 427, que te dice, por causa de fuerza mayor, entonces te tienes que ir a un procedimiento. Pero ¿cómo te vas a un procedimiento? Uno, ahorita las juntas que después van a ser tribunales están cerrados. Dos, se detona una cosa bien compleja que se llama procedimiento colectivo de naturaleza económica, donde entra el sindicato y que se tarda meses. Y ahí sí le puedes dar íntegramente el salario al trabajador. ¿Qué tienen los patrones ahorita? No saben a qué regla de derecho acogerse. Es muy grave, porque por un lado, si dices es contingencia, al trabajador le hacen la torre. Por el otro, es imposible porque no tiene las instituciones funcionando. Y además a eso agregarle que todavía el gobierno no ha dado a conocer las medidas económicas para apoyar a los patrones y a los trabajadores. Entonces, se lo estás dejando al mundo no liberal y que sean los particulares que se arreglen. O que sean los médicos. La verdad es que yo ahí tampoco estoy entendiendo qué está pasando. Pero a ver, ¿quién quiere hacer un contrapunto? A lo mejor Veloz quiere hacer contrapunto y después escuchamos a Ana Villagrán. Veloz. No, a ver, yo creo que lo que se anunció tanto en la mañana como en la noche y lo que se ha venido manejando al calor de esto es que obviamente las medidas para la protección de las pequeñas y medianas empresas que
como el gobierno federal en las instituciones ya estaba tomando las medidas de dejar ir a algún grupo de personas, quizá no tener a más de las personas necesarias en las oficinas, a quien no se le obligaba por completo era a la iniciativa privada. Creo que es algo que se va a ir dando en el camino. Lo que yo sí creo es que si pasamos el tiempo innecesario en medidas o en discusiones leguleyas, pues entonces no vamos a poder generar el estado de ambiente que yo creo que es lo que nos surge en este momento. Y yo creo, discúlpame Martín, a pesar de lo que tú opines al respecto, yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es lo que decía Encinas, tiene que ver con voluntad. Si ahora no está la voluntad de decir, claro que el Estado no va a decir, claro, váyanse, dejen que sus trabajadores vayan a su casa y después ya no voy a respetar ninguna de las garantías que yo les dije que íbamos a tener en torno a la protección económica, y ni modo, y ya fue, y a ver, reclámenme en 3 meses. Ahora resulta que eres de izquierda, pero no te gusta el Estado. Que va sobre el camino. Creo que efectivamente entre la Ley General de Salud y la Ley de Trabajo, obviamente creo que va a haber mecanismos suficientes para tener esto claro. Si falta claridad dentro de la explicación, está bien, pero creo que ahorita desgastarnos en la discusión legal sobre esto solo deja ver que creo que no hay la suficientemente voluntad para tratar de solucionar un problema que entra en vigor mañana. A ver, escuchemos a Ana Villagrán y si quieren ahorita regresamos con los contrapuntos más bien. A ver, Ana, te oigo. Muchas gracias. La verdad es que, miren, mis compañeros ya nos dejaron claro que hay evidentemente mucha confusión. Yo creo que el gobierno no está actuando como tiene que actuar, con la firmeza, con la mano dura que requiere una situación como la que estamos atravesando por temas ideológicos. Yo creo que tuvimos un fin de semana que no nos imaginábamos. Yo celebro 2 cosas. De entrada, que Gatell por fin tiene la voz y la autoridad que le habían negado por las locuras de nuestro presidente, y que por fin vemos que alguien está llenando este vacío que el primer mandatario tendría que estar ocupando, pero por andar en fiestas de personas, en situaciones que no tendría que estar atendiendo, como inaugurando primarias, en una casita. Lo que quiero decir es que qué bueno que Marcelo Ebrard está tomando las riendas de esta situación. Creo que a los mexicanos nos hace sentir que estamos como protegidos. Pero no entiendo por qué no quieren declarar un estado de excepción y estamos como con esta confusión. Hay muchas empresas que viven al día, hay muchas empresas que hoy no pueden mantener ni siquiera el salario mínimo del que, por ejemplo, nos hablaba Martín. Hoy hay muchos empleadores y justo también, como lo dijo mi compañero, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de la señora de la tortillería, de la papelería, de los restaurantes. Es decir, hoy esas personas están desprotegidas porque hoy vemos que la 4T no ha tenido ni la más mínima flexibilidad para decir a ustedes los vamos a ayudar porque son ustedes los que le dan empleo a muchos mexicanos. Respecto a lo del estado de excepción, yo no entiendo por qué hoy, si estamos ya en una fase de un ascenso rápido de contagio ya de la enfermedad, ¿por qué no lo estamos declarando? Países como el Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Panamá, Brasil, Chile, San Francisco, Nueva York, estas ciudades ya tienen condiciones donde están obligando a la gente a... Sí, pero tienen otro panorama. Porque va a ser insostenible. O sea, ve cuántas naciones te enseñé y todos están aplicando un esquema distinto que hoy en la Ciudad de México y en muchos otros estados y de entrada en el país no se están atreviendo por cuestiones ideológicas. Gatell lo dijo, me parece que fue el sábado, dijo, sí, el presidente de la 4T no cree en esto. Y entonces es una creencia la que nos está llevando a daños de... A ver, ese tema, si quieres, Ana, lo dejamos para debatirlo el próximo jueves, el tema del estado de excepción, porque en efecto el subsecretario Gatell dijo que uno de los ejes fundamentales de la respuesta del gobierno mexicano al COVID va a ser el respeto a los derechos humanos y en efecto muchas de esas medidas de estado de excepción pues violentan los derechos humanos. Pero totalmente. Antes de irnos a corte, claro, tenía la mano levantada Encinas que quería hacer un contrapunto. Y rápido, por favor, Alejandro, porque tenemos que ir a una pausa. Pues el respeto a los derechos humanos y la vigencia del Estado democrático de derecho no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de principios. Y ya vemos las tentaciones de la derecha de aplicar la mano dura y de declarar estado de excepción, que hay que explicarle al público qué significa. Es la suspensión de garantías individuales. De eso se trata. Un mes por la salud de todo el país. Se puede salir de esta crisis respetando las libertades y los derechos democráticos, siempre con la responsabilidad. Pero creí que tu contrapunto era sobre el tema laboral, de los puntos que ven los compañeros, no sobre el tema del Estado de Derecho. Bueno, yo sí puedo dar contrapunto.
rápido, a ver, antes de irnos. O sea, a ver, es que también, o sea, es que no es una cuestión de ley, es una cuestión de ser incertidumbre que afecta directamente a los trabajadores. 2, está muy mal hecho el acuerdo, no sabes que es una actividad esencial y no esencial, todo está conectado. 3, ayer dijeron que iba a haber sanciones, que iba a haber multas y procedimientos penales. En el acuerdo no hay nada parecido a eso. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo no es una cuestión de... No es una cosa que estoy diciendo yo. Déjame hablar. No es una cosa que estoy diciendo yo. Es una cosa que dijeron ayer en una conferencia de prensa los miembros más altos de este gobierno. No es una cuestión de creencia. Bueno, hacemos una pausa. Hacemos una pausa, regresamos con otro tema relacionado también, por supuesto, con el tema del coronavirus. Los gobiernos de los estados han tomado ya medidas tan severas como mandar a prisión a quien presente síntomas de COVID y no respete la cuarentena. Estados están rebasando las medidas del gobierno de México. ¿Esto es pertinente o genera más confusión entre la ciudadanía y sobre todo violaciones a derechos humanos? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.